Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de la guía de la subcultura gótica, mi parte favorita, que es la literatura. Bueno, sí, mi parte favorita después de la música es la literatura, sin duda. Así que vamos a ponernos en contexto y vamos a empezar el vídeo. Como siempre, yo lo hago súper resumido, súper digerible, para que todo el mundo se entere súper bien. A mí no me hacen falta 3 vídeos de 20 minutos, ni mucho menos. La narrativa gótica es un género que surgió en Inglaterra a finales del siglo XVIII y relacionado con el género de terror. De hecho, el subgénero de la novela gótica de terror es como el más conocido. Combina la ficción, la muerte, el horror y a veces el romance, que suelen ser las que a mí no me gustan. Cuando incluyen el romance es un poco pasteloso y a mí, personalmente, no me suelen gustar. Ya sabéis que su origen se atribuye a Horace Walpole, que fue algo así como el precursor con su obra El castillo de otro tanto, que luego pasaría a llamarse una historia gótica. De hecho, hoy en día creo que lo puedes descargar más bien con ese nombre, historia gótica. Clara Reeve o Anne Williams serían también algunas de las que le darían más forma a este movimiento, pues con sus libros. Pero fue en el siglo XIX cuando la cosa estalló con la novela de Mary Shelley, Frankenstein. Y también cobró mucha fuerza las obras de Edgar Allan Poe, algunas, no todas son góticas, y ciertos cuentos, ciertas novelas de Charles Dickens, entre ellas muy conocida Canción de Navidad. Y por supuesto, a final de la época victoriana, la gran obra Drácula de Bram Stoker. Ya sabéis que se llama novela gótica por el término godo, que viene a partir de la arquitectura gótica, puesto que normalmente al principio este tipo de novelas ocurrían en castillos o en edificios así de estilo medieval. Con la novela gótica lo que se intentaba era acabar con el racionalismo, y en la novela gótica se intentaban explorar que todas las, digamos, sensaciones podían alcanzar el sublime y que el miedo no quedaba descartada, sino que a través del miedo también podrías encontrar este tipo de placeres. Los ingredientes de la novela gótica de este subgénero de terror pues eran castillos, páramos desolados, islas que estuvieran como bastante apartadas, criptas, cementerios, la típica mansión victoriana o de corte gótico que ocultaba algún tipo de misterio. Y normalmente la acción como que tenía su máximo apogeo o únicamente tenía su apogeo durante la noche. Y por supuesto había fantasmas, entes paranormales, hombres lobo, vampiros, doppelgangers y todo tipo de monstruos. Aunque también muchas veces en la ficción gótica lo que se hacía era jugar un poco con la mente del lector, dando a entender que podía ver algo porque el protagonista así lo hacía ver, pero luego era todo un juego psicológico de su propia cabeza. Como podríamos poner de ejemplo La maldición de Hill House, el libro, y también Otra vuelta de tuerca, donde no nos deja del todo claro si realmente estaba pasando algo o era nuestro protagonista que realmente no estaba bien y se lo estaba imaginando todo. Batek, Los misterios de Udolfo, El monje o Melmoth el errabundo serían obras claves de este género literario. A partir de aquí surgirían muchos relatos o novelas que serían considerados góticas, inclusive una de Julio Verne, que si bien ella ya tiraba muchísimo del género de la ciencia ficción y la aventura, tenía obras que tenían un corte más oscuro, como por ejemplo El castillo de los Cárpatos. Y vamos a ir con los puntos que destacan en la literatura gótica. Y el primero es el que os decía, la imaginación misteriosa, donde nos encontrábamos dentro de la novela que nos daba a entender cómo que podía haber algo, pero inclusive cuando terminaba la novela no quedaba claro si realmente había algo o no. Por lo que aquí lo que hacía era estimular tu imaginación para que tú decidieras realmente qué estaba ocurriendo en esa situación y en esa novela. Al principio, como os he dicho, todo era muy medieval y todo ocurría en edificios de corte medieval. Sin embargo, luego se fue ampliando y eran pueblos abandonados, islas, digamos, apartadas, sitios concretamente que estaban de alguna u otra manera más o menos aislados. Entonces esto pasaría a ser, pues, digamos, el nuevo género de terror gótico. Por eso, por ejemplo, a Joe Hill se le llama el maestro del terror del nuevo gótico, porque Joe Hill ya no se centraba en un edificio medieval, aunque algunos de sus libros sí, como El traje del muerto, pero, por ejemplo, Nosferatu, el libro, lo que hace es que es como un pueblo que está apartado. En fin, os recomiendo muchísimo esos libros. Por otro lado, tenemos las emociones que se querían crear, y es que hasta entonces solo se creía que se podía hablar lo sublime. Lo sublime es que te produzca una emoción muy muy fuerte. Se pensaba que solo se podía alcanzar a través del amor, la nostalgia, la amistad, o sea, sentimientos como muy positivos. Pero sin embargo, he sido cuenta de que para alcanzar lo sublime no hacía falta sentir como un palpiteo en el corazón de amor, ni tampoco partirte de risa, sino que con el miedo también podías alcanzar este estado sublime
aunque de nuevo no fuera como lo políticamente correcto en aquel entonces, pero lo alcanzabas porque llegabas a tener una sensación muy alta, la que te hacía sentir de terror y de agobio. Y también dicen que se observa como un pequeño, digamos, reivindicación política, porque si os fijáis, los villanos en las novelas góticas siempre eran personas de alto estatus, y como que las víctimas eran pues el pueblo. Aunque sí es verdad que muchísimas novelas góticas precisamente con esta premisa lo que nos da a entender es que el verdadero monstruo no es el doppelganger, no es el monstruo que crea Frankenstein, tampoco es Drácula, sino que el verdadero monstruo es el ser humano con sus decisiones y con las acciones que lleva a lo largo de la novela. El Animalia, una especie de novela gótica, era aquella que reunía estos elementos, pero además incluía otros, como la necromancia y las sociedades secretas. Y de nuevo en estas novelas hacía muchísimo hincapié en que el protagonista era cazado pues, por una de estas sectas o se veía envuelto pues, a algún tipo de ritual extraño. En Francia destacaría el Marqués de Sade, que muchísima gente lo conoce no solo por sus novelas de corte gótico, sino también por ser muy descriptivo o bastante sexual en el tema de las prácticas BDSM muy llevadas al extremo que se narraban en muchas de sus obras. Durante mucho tiempo la ficción gótica tiró de una dama en apuros que lo pasaba súper mal y que necesitaba como la ayuda de un valiente caballero, pero al final esto poco a poco se fue perdiendo, se fue diluyendo y entonces la novela gótica cambió en ese sentido y en esa premisa. Y más adelante se incluirían pues ya no solo este tipo de relatos, sino que este tipo de relatos donde era un castillo que ocurría algo extraño, sino que empezaban a tirar de folclore popular y había muchísimos relatos pues que incluían historias de brujas, como pueden ser más actualmente, que son novelas muy actuales, la novela Hex o la novela La maldición de la casa Hastur. Por otro lado tenemos el gótico sureño, no gótico tropical, yo de eso no he encontrado nada, a día de hoy sigo buscando, pero yo no he encontrado nada. El gótico sureño, que estaba basado sobre todo pues, en influencias de Estados Unidos, y que aquí de lo que se tiraba era pues, de escenarios y acciones muy grotescas. Y en general las características de la novela gótica serían que la historia se desarrolla en un castillo, un monasterio, un edificio, mansión de corte victoriano, corte gótico, islas apartadas, poblados apartados, escenarios muy concretos y cerrados. Se crearía una atmósfera de misterio-terror muchas veces acentuado por tormentas, noches con muchísimo... Siempre ocurriría por la noche, pero noches con muchísimo aire, ramas que golpetean, digamos, los cristales para crear esa atmósfera de tensión mientras tú estás leyendo el relato. Algún tipo de maldición o de historia ancestral que lo que hacía era que las personas que estaban involucradas dentro de la novela, dentro del escenario, pues de alguna manera estuvieran malditas o tuvieran que correr una suerte, digamos, no del todo favorable. Y también es verdad que aquí las emociones son muy fuertes, es decir, la protagonista si está enamorada te lo va a describir como que está súper enamorada y si está asustada te va a describir la respiración, el latido de su corazón, el entumecimiento de sus piernas, es decir, va a describir de manera que tú misma sientas esa ansiedad, sientas esa pasión, ese miedo, ese terror y esa angustia. Y también las emociones de los personajes se van a ver reflejadas a través del paisaje, es decir, que si nuestra protagonista tiene miedo, el bosque a su alrededor va a parecer oscuro, muerto, silencioso. Todo esto, como os digo, para remarcar aún más las emociones que está sintiendo el personaje en ese momento. Si bien tenemos más escritores como H.P. Lovecraft, donde todo su mundo es oscuro, siniestro, tenebroso y te pone los pelos de punta, en la actualidad ya tenemos como unos escritores que escriben novelas mucho más modernas, lo que se llama ahora escritores del gótico moderno, entre los que se encuentran algunos libros de Stephen King, bastantes de hecho, los libros de su hijo Joe Hill, que él sí que tira bastante por el terror gótico, Clive Barker, que seguramente lo conoces porque Hellraiser es la novela que luego fue llevada varias veces al cine y que de hecho actualmente hicieron un remake, y por supuesto la difunta y gran escritora Anne Rice. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado. Yo pienso que he hecho un resumen bastante decente de la literatura gótica sin cargaros de datos y sin dar demasiada información, simplemente dándoos las pausas pues más básicas que deberíais saber. Recuerda que me tienes que hacer la triada, que es me gusta, comparte, suscríbete, que también te puedes hacer miembro del canal por 0,99, donar con un super chat, que está el botón aquí abajo, o donar en PayPal, que de nuevo también está en la cajita de información. Me puedes seguir por mis redes sociales y recuerda que aquí hay vídeo todos los días, ya sea vídeo directo o short, así que si tú no me ves antes es porque
tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.